Estoy poniendo la cuestión en el trípode. Bacán. Estamos esperando a que Instagram avise a mis seguidores. Y se me olvidó traer mi botellita de agua. Se la voy a buscar. Vamos a ir a buscar la botellita de agua. Yendo a buscar la botellita de agua. Hello, hello. Fui a buscar mi botella de agua. Bacán. Se mueren el olor a lentejas exquisitas que hay en este minuto. Saliendo de mi cocina. Ya. Ahora sí. Igual me queda poca agua. Bienvenidas a todas las personas que están llegando a este live. Muchas gracias por conectarse. Va a quedar grabado, así que después, si a alguien le interesa, lo puede ver en mi perfil y seguramente en mi YouTube y seguramente en mi Facebook. Ya, voy a hablar empezar al tiro hablando de este tema. Vivir de la danza, pero la pedagogía en la danza, ¿cierto? Recién estuve hablando con una persona, con una bailarina, profesora reconocida en Chile. Estábamos hablando de este tema y me inspiré a hacer este live sobre esta temática específica, porque el video que quería sacar hoy día era sobre el estilo. Como, yo no tengo el estilo de la Marwa no tiene mi estilo, así que yo no puedo tomar el profesorado. ¡Ah, qué buen tema! Ese también viene. Ya. Quiero contarles un poco mi historia, cómo yo empecé, cómo fue mi camino para poder vivir de la pedagogía en danza del vientre, ¿cierto? O sea, vivir de eso, vivir de la cantidad de alumnas pagando mensualidades y de personas tomando mis talleres intensivos, ¿cierto? Y mi camino fue así. Yo desde chica he tenido trabajo. De hecho, mi primer trabajo formal fue a los 14 años y yo estaba en segundo medio y hubo que inventar que tenía 18 años. Entonces siempre me ha gustado tener mi plata, trabajar aquí, vender, no sé qué, lo que sea, ¿sí? Y cuando empecé con la danza, cuando empecé a apasionarme, así cuando ya dije como esto, quiero bailar, cuando mi alma lo empezó a necesitar, yo nunca me imaginé, nunca planifiqué intencionalmente vivir de la danza. Nunca. De hecho, nunca pensé que iba a poder ser así. Lo único que yo tenía claro es que yo quería bailar y yo necesitaba bailar, ¿cierto? Y de esto también voy a hablar en otro video. Les voy a contar un poco más mi historia sobre cómo la danza me ayudó a ir superando mi desorden de ansiedad, mis crisis de pánico. Ya. Y la primera remuneración que recibí, yo tenía, me acuerdo que tenía 21 años, estaba en un curso de danza y una de mis compañeras en este curso de danza se acerca en el camarín y me dice, ay, porfa, enséñame los pasos que no sé qué, porque a mí no me sale y a ti te sale tan bonito, me acuerdo. Entonces yo como, pero ¿cómo te voy a enseñar? Sí, porfa, juntémonos y bailemos juntas y yo te pago. Y esa fue la primera vez. Entonces yo iba a su departamento y yo decía, ya bueno, la profe nos enseñó esto, entonces yo se lo mostraba y ella como, ah, y me preguntaba, ¿y cómo lo hacías tú? Todavía me acuerdo de eso, y esa fue la primera vez que alguien me dijo como, toma, te pago para que bailes conmigo, para que me enseñes, ¿sí? Ya. Después la típica, como te empiezan a pedir, ¿cierto? Te empiezan a pedir, oye, hazme clase, no sé qué. Entonces, mi línea de tiempo fue la siguiente. Yo estaba estudiando en la universidad, al mismo tiempo estaba trabajando, yo estaba estudiando pedagogía en la universidad, al mismo tiempo estaba trabajando en un colegio como profesora de reemplazo. Entonces, cuando se enfermaba una profesora, o un profesor, cuando se enfermaba, cuando salía de no sé qué, tenía licencia, no sé qué, o tenía que hacer no sé qué, me llamaban a mí. Entonces, yo era la profesora parche, ¿cierto? En el claustro. Entonces, yo estudiaba y era la profesora parche, tomaba clases de danza del vientre y ¿cómo se llama? Y en todos esos años a mí me empezaban a pedir, hazme clase acá. Las primeras como clases formales que tuve, aparte de esta niña, ¿cierto? Que me decía, por favor, no era una niña, era una mujer que me decía, ayúdame. Había unas personas de una oficina
Y esas personas de su oficina me dijeron como, ay, por favor, haznos clases. Y yo como, pero que siento esta cosa como, pero ¿cómo te voy a hacer clases? Sí, haznos clases. Y nos encerramos en la oficina a la hora de almuerzo, corríamos los muebles, agarrábamos una radio, yo tenía mis CDs, yo tenía mis cassettes, y así, y yo les hacía una clase. Y era la jefa con 2 secretarias, ese era el grupito, ¿cierto? En esto mismo yo estaba estudiando, estaba trabajando en este colegio, hacía estas clases que me pedían, ¿cierto? Yo estaba estudiando mis clases de danza y eh, conocí a una persona que tenía un centro, una escuela como de artes y de música, aquí en el sector donde yo vivo, Buin, Maipo, Paine, y ella también me dijo, oye, tú podrías participar de mi academia de arte, haz un curso de danza. Y yo en ese curso de danza tenía, todavía me acuerdo, tenía como 4 personas máximo, solo que ese era mi curso, ¿cierto? Entonces yo iba a la universidad en la mañana, después trabajaba en este colegio que me llamaban varias veces a la semana. Después, esas mismas personas que yo trabajaba en el colegio me pedían clases particulares para sus hijos, entonces yo les hacía clases particulares. Después en la noche yo estudiaba danza y hacía clases en esta academia, estas cosas, ¿cierto? Entonces, así, eso fue por hartos años. Y de repente ya empecé a agarrar experiencia, me empezaron a invitar a shows de danza, me empezaron a invitar a distintas cosas que tienen que ver con la danza, ¿cierto? Entonces me empecé a ser conocida dentro de cierto espacio, y además yo también empecé a tomar iniciativas con respecto a la danza. Tomé un portal de danza del vientre, empecé a ir a eventos, qué sé yo, entonces la gente me empezó a conocer. Y entonces lo primero que hice fue hacer talleres mensuales, no clases regulares, sino que talleres mensuales. Y yo tenía mi trabajo en el colegio, que no era un trabajo de contrato, sino que me llamaban, ¿cierto? Hacía clases particulares de inglés, en este caso, y empecé a hacer esos talleres mensuales, pero no todos los meses, como de repente, como salía un taller y de repente, ¿sí? Ya. Entonces eso fue como la primera remuneración que yo tuve en la danza. Es decir, no fue como, voy a vivir de la danza y llegué a vivir de la danza, ¿cierto? Sino que yo ya tenía como, de a poquito se empezaron a dar su espacio. Entonces la primera parte de recibir remuneración por la danza fue total y completamente orgánica, ¿sí? Pero yo estaba trabajando en aportar a la danza del vientre en Chile. O sea, yo tenía un portal, las personas que me conocen desde hace mucho tiempo saben esto, yo tenía un portal que se llamaba ladanzadelvientre.cl. Yo traducía música, hacía artículos, entrevistaba personas, generaba publicidad para las profesoras y bailarinas famosas de ese tiempo, reconocidas de ese tiempo, que todavía lo son, etc. Ya. Y aquí pasó algo muy importante. Pasaron los años y yo dije, me gustaría hacer clases regulares de danza del vientre. Entonces, busqué como qué escuelas de danza existen en Santiago y encontré la escuela de danza de José Luis Tejo, en Seminario con Santa Isabel. Y fui y presenté un proyecto de danza. O sea, dije como, hola, quiero hacer un curso básico, si resulta ese curso básico puedo hacer un curso aquí en Tututú y quiero hacerlo. ¿Me permiten? ¿Tienen danza árabe? No tienen danza árabe, yo quiero hacerlo. Y eso fue súper importante porque fue autogestionado que yo ofrecí la clase, o sea, autogestioné, y me acuerdo que estaba súper nerviosa, como, me van a decir que no, ¿por qué? Ojo aquí, porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo no soy conocida, yo no salgo en la tele, nadie me conoce, ¿cierto? Soy chica, tenía corta edad, ¿cierto? Soy chica, como, ¿por qué me van a decir que sí? José Luis Tejo es un gallo que sale en la tele, que es internacional, que no sé qué, como, ¿por qué me van a decir que sí a mí? ¿No? ¿Quién soy yo, ¿cierto? Y súper nerviosa voy, presento esto, digo hola, y yo así poniéndome todo el color máximo posible, porque todas las personas que estaban haciendo clases donde José Luis Tejo eran grandes profesionales de la danza. Entonces yo tenía todo como el ¿quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo? Bueno, resultó, porque no tengo idea por qué no había otra profesora de danza del vientre en ese tiempo, resultó. Y este es algo muy importante.
Porque fíjense, antes yo tenía mi remuneración no fija, pero relativamente estable de trabajar en un colegio, ¿cierto? De ser la profesora parche de un colegio, más las clases particulares. Entonces yo tenía esa remuneración fija. No, yo no tenía, yo vivía todavía en mi casa con mis papás, o sea, en mis papás, ¿cierto? Con mi familia. Y tenía clases esporádicas o remuneración esporádica de danza del vientre. Remuneración esporádica, ¿sí? Chiquitita, poquita. A eso, a esa remuneración esporádica, yo le agregué proyectos de danza del vientre. Le hice páginas web a algunas bailarinas, vendí algunas publicidades y a mí me llegaba una comisión por vender esas publicidades en este portal de danza del vientre. Después yo me hice cargo del portal de danza del vientre, entonces todo lo que la ganancia que generaba, lo que sobraba era para mí, pero eso era poquita plata, entre comillas, pero era como de a poquito, ¿se entiende? Entonces esto era como esporádico, chiquitito. Y después de eso pasó a que yo trabajaba yo seguía estudiando en la universidad todo esto, trabajaba en este colegio de manera esporádica, hacía clases particulares y pasé a hacer estas clases más regulares donde José Luis Tejo, ¿cierto? Entonces, no llegué y dije voy a ser independiente, voy a hacer clases regulares y las voy a autogestionar yo sola. No, sino que estaba en un establecimiento donde José Luis Tejo ya era famoso, él tenía su propia forma de publicidad, ¿cierto? Entonces yo simplemente era la profe de danza árabe de ahí. Y llegó gente que sí me conocía por el trabajo del portal de danza del vientre, pero la mayoría de las personas que llegó era porque buscaron academias de baile en las páginas amarillas, en las páginas amarillas de ese tiempo, ¿cierto? Y encontraron las clases de baile y dije, danza árabe, hay danza árabe, quiero danza árabe, ¿cierto? O sea, la mayor cantidad de gente no llegó por mí, por quién soy yo, porque yo había participado aquí o porque yo había sido de no sé dónde, no, sino que porque, una escuela de baile, quiero danza árabe, ¿se entiende? Esto se relaciona con lo que hablé ayer, como, hay que ser famosa, no, pues sí, hay que tener disponibles clases en el fondo, ¿cierto? Ya. Entonces, ahí esa remuneración no era importante para mi vida. Lo más importante era lo que me pagaban en el colegio y las clases particulares. Pero empezó a ser la primera remuneración estable. Y era estable porque me pagaban por hora, no me pagaban por alumna. Entonces, las clases que yo hacía, las clases me las pagaban. Entonces, lo que a mí me convenía era generar más clases. Ya, en esos años que yo estuve donde José Luis Tejo, además yo gestioné distintas actividades. Por ejemplo, gestioné ferias de danza del vientre, galas de danza del vientre, seguía gestionando los temas del portal, gestioné eventos. Había un evento súper bonito que se llamaba Rax Charqui, donde yo juntaba muchos profesores y hacían talleres todo el día de manera simultánea. Hice eso por 3 años. Y así, como gestión cultural en el fondo, y gestionar distintos eventos y distintas cosas. Y los márgenes que quedan de ganancia eran para mí, ¿se entiende? Yo me di cuenta en ese tiempo, a propósito de lo que pone la cara, la autogestión me supera muchas veces. Yo me di cuenta que a mí me gustaba la gestión, me encantaba y me gustaba estar tras bambalinas. Me gustaba mucho estar tras bambalinas y gestionar que otras personas enseñaran, que otras bailarinas bailaran. A mí no me daban la energía ni para vestirme ni para maquillarme. De hecho, tengo fotos donde salgo con el traje y cero maquillaje, pero cero aquí, ¿cierto? Pero me encantaba gestionar, me encantaba producir, me encantaba organizar, se me ocurrían miles de ideas, me encantaba hacerlas, ¿cierto? Pero atrás de bambalinas. Y de hecho mi amiga Paola Jara en un momento me retó, me dijo, Marcia Gómez, maquíllate. Mi amiga Paola Jara. Ya. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque primero hay como una base y un trabajo. Yo trabajaba como profesora de inglés en un colegio, era la profesora parche del colegio y hacía clases particulares de inglés y tenía ingresos esporádicos pequeñitos de danza, ¿cierto? Después seguía teniendo la base de ser profesora parche de un colegio, de hacer clases particulares de inglés y de gestionar más instancias de danza del vientre, ¿verdad? Y llegó un momento, que fue el 2009, en donde yo ya estaba haciendo
talleres de danza del vientre, clases de danza del vientre, me invitaban a algunas producciones de danza, me pagaban por eso, me contrataban para algunos matrimonios, me contrataban para algunos cumpleaños, ¿cierto? Y esto generaba un pequeño sueldo, ¿cierto? Pero era un sueldo importante para mí. En ese tiempo yo no vivía sola. O sea, yo todavía no pagaba arriendo, no pagaba luz, no pagaba gastos comunes, no pagaba ni una de esas cosas, ¿cierto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque yo jamás, o sea, no habría sido, yo creo que como se dieron las cosas, incluso a pesar de todo lo que yo trabajaba, no habría sido posible mantenerme. Entonces, hay una etapa en donde una todavía necesita el apoyo de lo que sea, el apoyo de otro trabajo, el apoyo de la familia, el apoyo de lo que sea, ¿cierto? Yo tenía múltiples trabajos, trabajaba en este colegio, pero hacía varias clases particulares de inglés, de hecho, andaba todo el día y después me iba a mis clases de danza, pero lo que sí yo decidí desde muy temprano, y esto es así, desde muy temprano, es que yo me pagué prácticamente todas mis clases de danza, desde muy temprano, con estos pequeños trabajitos, ¿se entiende? Sí, y fueron hartos años así, fueron por lo menos 10 años en donde era plata del colegio, de hacer clases particulares, de hacer ciertas clases de inglés, después de gestionar eventos de danza del vientre, ¿se entiende? Fueron como 10 años así. Y el 2009, en las fines del 2009, yo dije, quiero tener mi estudio de danza, quiero tener mi estudio de danza. Y ya había pasado mucho tiempo, chiquillas, ya había pasado harto tiempo. Y entonces empecé a ver, a buscar lugares, qué sé yo, ya encontré un lugar, al lugar había que ponerle harta plata, había que armarlo todo de nuevo, y ahí fui al Banco del Estado y pedí un crédito para el microemprendedor. Y tuve que llenar toda una cuestión. Me acuerdo que el tipo el ejecutivo del Banco del Estado me hizo una entrevista y me dice, ya, ¿cuál es tu plan de negocio? Y yo no tenía idea de lo que era un plan de negocio. Yo, y entonces él súper amoroso me empieza a hacer las preguntas, entonces él mismo empieza a crearme mi plan de negocio, y yo así como, oh, concha la lora, yo no tenía idea de esta cuestión, ¿se entiende? Entonces ya, él me empieza a decir, ¿cuántas alumnas tienes? Y yo, tengo tantas alumnas, ya, ¿y cuál es la mensualidad que piensas cobrar? ¿Cuál es la mensualidad que piensas cobrar cuando tengas tus clases? Y yo, tanto, me dice, ya, o sea, multiplicado por esto, sería esto, y así, ¿cierto? Bueno, él me creó mi plan de negocio y yo creo que la única razón por la que me aceptaron este crédito, que lo pedí por 4 millones de pesos, me acuerdo, fue porque yo tenía un auto a mi nombre. Entonces yo cacho que los locos del Banco Estado dijeron, ya, bueno, por último le quitamos el auto, ¿se entiende? O sea, como de verdad. Yo creo que fue eso. Ya, chiquillas, resultó la cuestión en diciembre, en noviembre, diciembre, empezaron las remodelaciones para yo poder partir en enero del 2010 mis clases regulares en mi estudio, ¿cierto? En mi estudio de danza, esto era como primera vez, y yo me iba a lanzar. Yo dije, para que me resulte mi estudio de danza, yo necesito salirme del colegio, salirme a hacer clases particulares, porque quiero dedicarme al 100%, quiero ir con todo a mi estudio de danza, entonces voy a renunciar a todo. Le avisé a José Luis Tejo, le di las gracias, muchas gracias por tenerme estos años, de verdad me voy, quiero crecer, quiero ¿cierto? Ya. Y el maestro que estaba haciendo las remodelaciones en el estudio me dice, ¿sabéis qué? No, vamos a tener que esperar, no sé qué, entonces había que partir un poco más tarde, en enero de ese año, ya. La cuestión es que partimos, pero partimos súper de poco porque todavía había que hacer remodelaciones, pero el grueso, así como el grueso, era partir en marzo del 2010, el primer lunes del 2010. El sábado anterior a ese lunes fue el terremoto del 2010. Me acuerdo que con Marcos, que en ese tiempo todavía no estábamos, o sí, ya nos habíamos casado, y recién nos habíamos casado, dijimos esa noche cuando fue el terremoto, dijimos, weón, nos fuimos a la vez. Obvio que se destruyó todo. Obvio que se destruyó todo, toda la plata, el crédito de la microempresa y la weá, se nos fue todo a la mierda, así de verdad. Bueno, gracias a Dios no pasó nada. No pasó nada, prácticamente nada. Se cayó una cuestión. Eh, ese lunes llegaron las personas a bailar,
se cumplió la meta que yo me había puesto para poder pagar tanto el arriendo del lugar como el crédito, como la cuestión y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y ese fue el primer año, el 2000, el primer año que toda mi remuneración era con mi estudio de danza. Ya, les voy a decir lo siguiente. Yo seguía estudiando, yo seguía tomando clases, yo seguía, qué sé yo, ¿cierto? Todo con danza, estaba dedicada 100% a la danza. Y, eh, bueno, me autoexploté por años, me autoexploté, pero aquí viene una cuestión muy interesante. Ese año, si no fue el 2010, fue el 2011, ponte tú. Tuvimos un seminario internacional con una maestra internacional que se llama Lulu Sagonji. Ella es brasilera, en este minuto está retirada. Capaz que estoy haciendo el 2009, chiquillas. Capaz que estoy haciendo el 2009. Y ella, yo la amaba a ella. Tenía todos sus VHS, tenía todos sus videos, todos sus VHS. La amaba, la encontraba seca. Ella representaba uno de los estilos que a mí más me gusta, un oriental clásico hermoso, hermoso, hermoso. Y ella, en el taller, que estábamos todos ahí, todos éramos profesionales o semiprofesionales de la danza, que sé yo, estábamos todos ahí, y ella nos dice, no, no se queden solamente con la danza, búsquense algo más. Y ella nos dice, yo, por ejemplo, estoy haciendo un curso de masajes para ser masajista, y estoy haciendo no sé qué, no sé qué. Y ella nos dijo, no se queden solamente con esto, hagan algo más, tengan algo más, que sea complementario a la danza. No se queden solamente con la danza, porque algo les puede pasar, se pueden lesionar, algo puede pasar, no sé qué, no sé qué. Y ella nos decía esto. Y me acuerdo que yo con mi amiga Paola, que siempre tomábamos todos los talleres juntas, decíamos como, ¡ay, qué heavy la cuestión! Entonces yo le decía, bueno, si yo tengo que volver a hacer clases de inglés, voy a volver a hacer clases de inglés. Y la Paola me decía, sí, pues yo soy periodista en realidad, ¿cierto? Tener algo, tener algo. Pero yo sabía en mi corazón, y siempre lo supe, siempre sabía en mi corazón, que yo no quería ser contratada, no quería ser dependiente, no quería ser empleada. ¿Cierto? Yo siempre supe que yo quería ser independiente. Y que la independencia laboral viene con dolor. Pero todo viene con dolor. Es como ese dicho que dice, estar enferma duele y salir a correr todos los días duele. Elige que te duele. No sé, tener problema de la guata duele y comer puras cuestiones sanas también duele. Elige qué es lo que más te duele, ¿cierto? Elige tu dolor. Entonces, yo elijo el dolor de ser independiente. A mí me gusta ser independiente. Me gusta esto de producir, de crear, de que se me ocurre una idea, de la cuestión. Me encanta. Entonces, eso es algo que yo tuve súper claro desde el principio. Entonces yo decía, yo no quiero volver a tener que estar contratada. Igual, obviamente, si hay que hacerlo, ¿cierto? Entonces, en esos años, en esos primeros años, fue cuando yo dije, quiero algo más. Quiero algo más. Quiero tener la posibilidad de no solamente enseñar danza, sino que enseñar otras cosas. Pero sé que quiero trabajar con grupos y trabajar con grupos de mujeres. Entonces, ahora ya hace unos años, a partir del 2018, que yo no solamente vivo de la danza, sino que vivo de talleres complementarios a la danza, que es todo este trabajo de coaching, en donde empecé primero con una amiga a hacer proyectos, a hacer talleres de energía sexual, de piso pélvico, como cosas que están relacionadas con la danza, pero no son específicamente pedagogía en danza. Y esa fue una excelente decisión. Entonces, primero está esta vida como de remuneraciones mezcladas y distintas, ¿cierto? Después de ahí fui cada vez más dándole más atención a la danza, pero eso todo es parte de una etapa. Y después viene la etapa de, vivo completamente de la danza con autoexplotación extrema, pero muy entretenida, ¿cierto? Y mientras estaba en esos tiempos de vivir completamente de la pedagogía, o sea, de mi estudio de danza, está el pensar en algo más también y algo complementario, que para algunas personas puede ser otra disciplina física, para otras lo que sea, ¿cierto? ¡Pum! Y ahora no vivo de la danza y de mi coaching, que para mí es parte de lo mismo, ¿cierto? Y en este momento lo estoy integrando, o sea, integro todo lo que he aprendido de la danza, todo lo que he aprendido de ser emprendedora de la danza y todo lo que he aprendido de coaching y de trabajar con grupos de mujeres, en mi caso, en mi profesorado, ¿cierto? Entonces es perfecto, la mezcla está perfecta. Entonces, para mí está perfecta, para mi corazón, a eso me refiero, ¿sí? No, ¿cierto? Para mí está perfecto.
Entonces, me encanta poder compartir mi experiencia porque hay mucha gente que dice como, es que ella, ocupemos de nuevo la palabra famosa, es que ella es famosa, no sé, entonces, pum, entonces su estudio, o sea, no, fueron años, por lo menos 10 años, de no vivir de la danza, de vivir de sueldos, remuneraciones complementarias y de crear instancias de danza, ¿cierto? En donde el margen de ganancia yo me lo quedaba, ¿cierto? Era mi ganancia por mi trabajo. Que a todo esto yo opino que la gestión cultural, la gestión es se tiene que remunerar y se tiene que remunerar bien. Tonquita de mi corazón, ¡mua! Ya, ¿cierto? Y después, estando 100% dedicada a la pedagogía en la danza, ¿verdad? Pensando ya en cómo puedo complementarlo, ¿verdad? Hoy día, a mis 42 años, el máximo regalo que me doy, el máximo regalo que me doy es la constancia de funciones que tienen que ver con la gestión, funciones que tienen que ver con las redes sociales, funciones que tienen que ver con la planificación, funciones que tienen que ver con la organización de mi trabajo, de mi vida. El máximo trabajo que yo me doy hoy día, con toda la experiencia, con todos los años, con todo lo que he aprendido, ¿cierto? Es que prefiero el dolor de la constancia, de estar aquí en redes sociales, de autogestionar, de crear, de estudiar, de complementar, ¿cierto? Eh, eh, sí o sí, sí o sí, esa primera pregunta que me hizo ese señor del Banco de Estado cuando pedí el crédito, cuando él me dijo, ¿cuál es tu plan de negocios? Ahora, porque yo, el primer curso de emprendimiento que tomé fue en 2010, ese mismo año, con mi estudio, cuando puse mi estudio. Y el año pasado tuve un mentor de marketing, de promoción, qué sé yo, y él, una de las cosas más importantes que él decía era como hay que tener un modelo de negocios, y el modelo de negocios tiene que estar basado en tu estilo de vida y en tu autenticidad y quién eres tú y qué quieres crear. Y en esa creación de ese modelo de negocios hay ciertas funciones que son molestas, que son incómodas, que una no quiere hacer, que una se va a sabotear, pero son parte de la vida. Y este es otro video que tengo aquí anotado que quiero hacer. El hecho de que una esté haciendo su pasión no significa que va a ser fácil mental y emocionalmente, no significa que no va a haber sabotaje, no significa que va a haber duda, no significa que no va a haber síndrome del impostor. Lo va a haber igual, porque vinimos a aprender, ¿cierto? Ya, gente querida, cualquier pregunta que tengan o si quieren que hable más de alguna otra cosa, porfa díganme, anótenmelo aquí abajito, esto va a quedar publicado. Espero que les haya gustado escuchar, ¿cierto? La experiencia. Vayan comentándome, vayan haciéndome preguntas. Gracias a todas las personas que lo estuvieron viendo. Y nos vemos en otro live y en otros videos. Mi profesorado empieza el 8 de septiembre. ¡Uy! El 8 de septiembre. Un beso.